Límites emocionales. La clave que pocos enseñan, pero todos necesitan. Te enseñaron a ser amable, a decir sí, aunque algo dentro de ti gritara no, a sostener el mundo en tus hombros mientras fingías que no pesaba. Creciste creyendo que amar era sinónimo de darlo todo, incluso cuando eso significaba vaciarte por dentro. Pero dime, ¿cuánto tiempo puede resistir un corazón que nunca descansa? ¿Cuánto puede soportar una mente que siempre se siente en deuda emocional? Los límites emocionales no se ven, pero su ausencia se siente. Es ese cansancio que no se cura durmiendo. Es esa ansiedad silenciosa que aparece cuando intentas cuidar de todos, menos de ti. Es la sensación de estar rodeado de personas y, sin embargo, sentirte invisible. Durante años confundimos la empatía con sacrificio, la compasión con culpa, la bondad con silencio. Nos dijeron que poner límites era egoísta, cuando en realidad es un acto de honestidad. No hacia los demás, sino contigo. Porque nadie puede respetarte si tú mismo te abandonas. Epicteto decía que no sufrimos por las cosas, sino por la forma en que las interpretamos. Y así vivimos, interpretando el amor como obligación, el no como rechazo, la calma como frialdad. Olvidamos que quien no sabe dónde termina él mismo, acaba perdiéndose en los demás. Hoy quiero que observes una verdad que pocos se atreven a mirar. Los límites no son muros, son puertas. No encierran, protegen, no alejan, ordenan. Son la manera en que el alma le dice al mundo, hasta aquí puedo llegar sin perderme. Mientras escuchas estas palabras, recuerda esto. El amor sin límites no es más amor, es dependencia. La empatía sin límites no es más empatía, es autodestrucción. La entrega sin conciencia no te convierte en alguien noble, sino en alguien ausente de sí mismo. En este viaje no aprenderás a decir no con dureza, sino con presencia. No se trata de ser menos sensible, sino de ser más consciente, porque solo quien se conoce puede proteger lo que es valioso. Y la paz, créeme, es lo más valioso que tienes. El costo invisible de vivir sin límites. ¿Has notado que las personas más empáticas son, a menudo, las más cansadas? No por falta de amor, sino por exceso de entrega. El desgaste emocional no ocurre de un día para otro. Se acumula en silencio, cada vez que dices no pasa nada, cuando en realidad sí pasa. Cada vez que reprimes una incomodidad por miedo a decepcionar, algo en ti se fragmenta. Vivir sin límites no te hace más generoso, te hace más vulnerable a perderte en los demás. Lo que empieza como cuidado termina siendo autocensura. Dejas de expresar lo que sientes para evitar conflictos, y un día te das cuenta de que el conflicto se mudó dentro de ti. No hay paz cuando cada decisión nace del miedo a ser rechazado. Desde la mirada estoica, Epicteto habría dicho que quien no distingue lo que depende de él, vive esclavo de lo que no controla. Así sucede con los límites. Crees que proteges una relación, cuando en realidad sacrificas tu libertad interior. No puedes vivir en equilibrio si te esfuerzas por sostener lo que debería sostenerse solo. Pregúntate cuántas veces has callado tu necesidad de descanso, de respeto, de espacio, para mantener la armonía. Eso no es amor, es miedo. Y el miedo, cuando se disfraza de bondad, termina convirtiéndose en la raíz del agotamiento. La ausencia de límites es un impuesto emocional que pagas con tu energía vital. Nadie te lo cobra directamente, pero lo sientes cada mañana al despertar sin fuerza, sin voz, sin claridad. No se trata de construir muros, sino de reconocer dónde estás siendo invadido por tu propia complacencia, porque si no sabes detener lo que te drena, acabarás confundiendo desgaste con propósito, la confusión entre amor y sacrificio. Durante años nos enseñaron que amar era darlo todo, que quien ama no mide, no cuestiona, no pone condiciones. Pero eso no es amor, es entrega ciega. El amor sin conciencia se convierte en sacrificio, y el sacrificio constante termina borrando tu identidad. No puedes cuidar de alguien mientras te abandonas. Lo que ofreces desde el agotamiento no es ternura, es supervivencia emocional. El problema es que confundimos la conexión con la obligación. Creemos que para ser buenos debemos cargar con lo que no nos corresponde. El hijo que se siente responsable de la tristeza de sus padres, la pareja que teme perder al otro si se muestra vulnerable,
El amigo que se siente culpable por decir que no. Todos son rostros distintos de la misma herida. El miedo a no ser suficiente si no estás disponible todo el tiempo. Epicteto habría dicho que quien entrega su paz a la voluntad de otro, se convierte en su esclavo. Y es justo lo que ocurre cuando tu valor depende del agradecimiento ajeno. Quieres amor, pero aceptas migajas. Quieres reconocimiento, pero callas para no incomodar. Cada concesión silenciosa erosiona tu autoestima un poco más. Aprender a amar sin sacrificarse es una práctica de equilibrio, no de egoísmo. Es entender que el amor genuino florece donde hay respeto por los límites. Y que no ponerlos no es un acto de bondad, sino de miedo. Miedo a perder lo que, en realidad, nunca se sostiene cuando no hay autenticidad. La herencia invisible. ¿Cómo aprendimos a borrar nuestros límites? Nadie nace sin límites. Los perdemos poco a poco, casi sin darnos cuenta, en los primeros años de vida. Cuando llorabas y te decían no exageres. Cuando expresabas una necesidad y te respondían, hay cosas más importantes. Cuando querías ser tú mismo y alguien, desde el amor o la costumbre, te enseñó que lo correcto era agradar. Así empezó la confusión entre afecto y obediencia. Desde entonces, muchos viven intentando ser lo que los demás esperan. Cambian su tono para no parecer duros, su opinión para no parecer rebeldes, su esencia para no ser juzgados. Es un entrenamiento silencioso, el de renunciar a tu verdad para sobrevivir emocionalmente. Pero sobrevivir no es vivir. Sobrevivir es permanecer dentro de una jaula que tú mismo mantienes cerrada por miedo a decepcionar. El estoico observa ese condicionamiento con claridad. Epicteto diría que la libertad comienza cuando distingues lo que está bajo tu control de lo que no lo está. Y tus límites, aunque otros no los comprendan, siempre están bajo tu control. Nadie puede definir cuánto debes dar, a quién debes salvar o cuánto debes soportar. Eso lo decides tú. Pero hay algo más profundo. Cuando no sabes quién eras antes de aprender a complacer, cualquier límite te parece agresión. Por eso duele tanto ponerlos, porque en realidad no te enfrentas al otro, te enfrentas al reflejo de tu infancia, al niño o la niña que aprendió que ser amado significaba ceder. Poner límites no es romper con los demás, es reconciliarte contigo. Es mirar atrás sin resentimiento y decir, ya no necesito seguir ese guión. Ahora puedo amarme sin miedo a perder amor. Esa es la verdadera madurez emocional, la que deja de heredar culpa y empieza a enseñar libertad. Entre la culpa y la libertad, el conflicto interno. Cuando empiezas a poner límites, no sientes alivio de inmediato. Sientes culpa. La misma culpa que te enseñaron a cargar cada vez que te elegías. El cuerpo tiembla, la voz duda, y en la mente se escucha ese eco antiguo. ¿Y si lo estoy decepcionando? ¿Y si piensan que soy egoísta? Pero esa culpa no es señal de error, es señal de crecimiento. Es el precio de dejar de traicionarte. El alma que ha vivido complaciendo necesita tiempo para entender que elegir paz no es un acto de frialdad, que decir no puedo no te convierte en alguien malo, sino en alguien honesto. Durante años tu sistema nervioso se acostumbró a interpretar el conflicto como peligro, por eso ahora se activa incluso cuando te defiendes. Es biología, no debilidad. Tu cerebro solo está aprendiendo que el amor no tiene que doler. Desde la mirada estoica, Epicteto recordaría que la virtud está en el equilibrio. No se trata de cerrar el corazón, sino de dirigirlo con sabiduría. El sabio no ama menos, ama mejor, porque entiende que sin claridad no hay compasión verdadera, solo confusión disfrazada de bondad. La libertad emocional empieza cuando dejas de negociar tu valor por aceptación. Cuando ya no necesitas que te comprendan para sentirte en paz con tus decisiones. Entonces, la culpa se transforma en una brújula. Deja de señalar lo que haces mal y empieza a mostrarte lo que estás sanando. Y con cada límite que honras, recuperas un fragmento de ti. El miedo se vuelve respeto. El silencio, presencia. Y la soledad, compañía interior. No se trata de dejar de sentir, sino de empezar a sentirte sin permiso. ¿Cómo se siente un límite sano? Un límite sano no se grita ni se impone. Se respira. Se sostiene con calma, no con rabia. Es la paz de saber que puedes amar sin desaparecer en el intento. Cuando aprendes a establecerlo, tu cuerpo lo reconoce antes que tu mente. Ya no sientes la tensión en el pecho al decir no, ni el peso en el estómago al justificarte.
Solo una serenidad profunda, la de quien sabe que su valor no depende de agradar. Un límite sano no busca castigar, busca proteger. Es la forma más silenciosa de amor propio. No requiere explicaciones extensas, solo presencia. No nace del miedo al otro, sino del respeto por ti. Lo sientes cuando respondes con claridad en lugar de ansiedad, cuando escuchas sin absorber el dolor ajeno, cuando acompañas sin perderte. Epicteto habría dicho que el sabio no lucha contra el mundo, se gobierna a sí mismo. Y eso es precisamente lo que hace quien pone límites con conciencia. Gobierna su energía, administra su atención, elige dónde florecer. Entiende que cada no externo es, en realidad, un sí interno. Un sí a su descanso, a su silencio, a su verdad. Pero lo más poderoso de un límite sano es lo que provoca: claridad. Porque donde hay claridad, desaparece el drama. Ya no necesitas justificarte, ni convencer, ni rogar comprensión. Solo habitas tu espacio, y desde allí, el amor se vuelve ligero. El límite no divide, ordena, no aleja, purifica. Es el filtro que separa el ruido de la voz interior, lo urgente de lo esencial, lo impuesto de lo elegido. Es la frontera invisible donde comienza tu libertad, de la culpa a la claridad. Integrar el nuevo equilibrio. Después de poner límites, llega un momento silencioso. No hay aplausos, no hay comprensión inmediata. Solo un espacio nuevo, incómodo al principio, pero profundamente honesto. Es el eco de tu antigua versión que aún teme ser rechazada. Sin embargo, ese vacío que sientes no es soledad, es claridad. Es el comienzo de una relación distinta contigo, una en la que ya no necesitas justificar tu paz. Cuando eliges tu bienestar, algunas personas se alejan, no porque hayas cambiado demasiado, sino porque ya no sostienes lo que antes les convenía. Pero ese es el filtro natural de la autenticidad. Quien te ama por lo que finges, no puede quedarse cuando eres real. Y en esa aparente pérdida, descubres una ganancia invisible. Energía recuperada, respeto conquistado, amor que ya no duele. Epicteto diría que nada externo puede dañar a quien gobierna su mente. Esa es la esencia de los límites. No son reglas para controlar al mundo, sino para recordar que el único territorio que realmente posees es tu interior. Todo lo demás es préstamo, y los préstamos deben cuidarse sin aferrarse. A medida que integras tus límites, algo se transforma en tu mirada. Ya no observas la vida desde la culpa, sino desde la gratitud. Entiendes que protegerte no es alejarte del amor, sino acercarte al amor verdadero, aquel que no exige renuncia, sino presencia. Y así, poco a poco, el caos emocional se ordena. No porque el mundo cambie, sino porque tú aprendiste a ocupar tu lugar dentro de él. Has dejado de reaccionar para empezar a elegir. Has pasado del desorden a la serenidad, de la culpa a la claridad, el límite que libera. Llega un punto en el camino donde comprendes que los límites no son una defensa, sino una declaración. No dicen, no te acerques. Dicen, aquí es donde empiezo yo. Y ese entendimiento transforma todo. Porque cuando sabes quién eres, ya no temes lo que los demás piensen. Dejas de medir tu valor en función del aplauso o la aceptación. Aprendes a sostener tu verdad, incluso en el silencio. Un límite consciente no nace del rencor, nace de la paz. Es la voz firme que reemplaza al grito reprimido. Es la pausa antes de reaccionar, el respiro antes de rendirte. Es la sabiduría del que ha vivido agotado y ahora elige descanso, no como huida, sino como respeto. Epicteto enseñaba que el verdadero dominio no está en cambiar al otro, sino en gobernarse a sí mismo. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando eliges honrar tus límites. Ya no vives para controlar, sino para comprender. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor, porque lo encarnas con tu presencia. Hay una libertad inmensa en dejar de cargar con lo que no te pertenece. En permitirte no responder, no explicar, no cargar culpas ajenas. Es el tipo de libertad que no se celebra con ruido, sino con silencio interior. Esa quietud que no depende de nada externo, porque ya pertenece a ti. El límite que libera no es el que separa, sino el que revela. Te muestra lo que siempre estuvo allí, tu capacidad de amar sin rendirte, de acompañar sin perderte, de vivir sin dividirte. Y cuando llegas ahí, comprendes que no has cambiado tanto como creías. Solo has recordado quién eras antes de aprender a olvidarte.
el regreso a ti. Todo este camino no trata de volverte más fuerte, sino más real. No se trata de endurecerte, sino de recordarte, porque los límites no son el final de nada, son el comienzo de tu presencia. Son el momento en que dejas de vivir desde el deber y comienzas a vivir desde la elección. Cuando decides proteger tu paz, algo se alinea dentro de ti. La mente deja de correr detrás de lo imposible. El corazón ya no se desangra en cada intento de ser suficiente. Y lo que queda es una serenidad que no necesita testigos. El amor que nace después de poner límites es más puro, porque no busca salvar, solo compartir. Epicteto diría que la libertad no se conquista, se recuerda. Y eso es lo que haces cuando estableces tus límites. Recordar que tu valor no depende de cuán disponible estés para el mundo, sino de cuán presente estás para ti. Mira a tu alrededor con nuevos ojos. Observa a quién sigues dando energía y pregunta si eso te eleva o te apaga. No desde el juicio, sino desde la conciencia, porque cada no que pronuncias con claridad abre un espacio para un sí más auténtico. Este no es el fin de tu proceso, es el inicio de tu madurez emocional. Has aprendido que amar sin perderte es la forma más alta de sabiduría, que decir no a lo que te drena es decir sí a tu propósito, y que el límite más poderoso no es el que pones al mundo, sino el que trazas dentro de ti, entre quien eras por miedo y quien eliges ser por libertad. Toma aire, siéntelo. Este es tu espacio, tu calma, tu regreso. Has recordado que no naciste para sostenerlo todo, naciste para sostenerte a ti mismo.